Bienvenidos a Impulso Literario. Dice la dama, el frío ya no hiere mi cuerpo. Llega una primavera que no funde la nieve, ni licúa los ríos. Primavera de brazos y músculos y sables y dentelladas dulces. Bajo un cálido sueño masculino me olvido. Y en mi olvido se olvidan mis doncellas y el mundo, lo que fui y lo que soy, mi nombre y sus aristas. Él. Comienza en tus ojos un combate sin tregua. Vencida, eres el fuego. Victoriosa, la llama. Nunca el crimen sagrado me pareció tan bello. La persona que firma esta poesía es Luis Alberto de Cuenca. Es una de las dos figuras, podríamos decir, más importantes del panorama literario y sobre todo dentro de la poesía. Es una persona absolutamente entregada a los demás. Es amable, es educado, es culto, y eso en su faceta personal, porque en su faceta profesional podríamos decir ensayista, poeta, filólogo, traductor y un largo etcétera. Hoy ha tenido la amabilidad y el cariño que tanto nos profesa a los escritores jóvenes que empezamos quizás pues estas andaduras con un poco de miedo y desde aquí nuestro agradecimiento. Así que sin más dilación vamos a pasar a nuestra pequeña entrevista. Empezamos. De Cuenca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy encantado de estar siempre con vosotros, querido Alejandro. Pues bueno, creo que como es el inicio del programa, es de ley que empecemos precisamente hablando de eso, ¿no? De los inicios. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era escribir? Es decir, que eras un hombre que se iba a dedicar a la literatura y que era realmente su pasión. Todavía no me he dado cuenta de que soy un hombre que lo que sirve es para escribir del todo, ¿no? Yo creo que eso no es bueno pensar que ya está todo decidido y que el camino que ha tomado uno es el único que podía tomar. Lo que sí es cierto es que desde niño, yo diría desde los 10, 12 años, me gustó escribir. Me acuerdo que me regaló mi madre un cuaderno de tapas rojas donde escribí a mano mis primeros poemas, que eran claras imitaciones, yo diría que burdas imitaciones de Juan Ramón Jiménez y de Rabindranath Tagore, que lo había traducido también Zenobia y Juan Ramón, de modo que era otra vez Juan Ramón Jiménez. Claro. Ha sido mi padre literario, Juan Ramón, y la verdad es que desde entonces no he parado de escribir, pero siempre con un sentido del amateurismo. No me ha gustado profesionalizarme en la escritura. Lo he tenido fácil porque si hubiera sido novelista, obviamente, pues eso sí que conlleva una especie como de compensación económica, pero los poetas, como no ganamos un euro, pues no hay ningún problema. Claro, porque sobre todo eres poeta. ¿Por qué te gusta más? Bueno, pero no vivo de la poesía. Ya. Pero, es decir, tu obra literaria principalmente se compone de poesía, ¿no? Y yo creo que junto con Luis García Montero sois los dos las dos figuras más importantes, ¿no?, de la poesía contemporánea en España. Muchísimas gracias por lo que me toca. ¿Por qué empezaste a, digamos, a explorar más esa vertiente literaria, más que otras, por ejemplo? Bueno, yo creo que la poesía, uno está irremisiblemente condenado. Es algo que se nace con la perspectiva de que va a tener uno que acabar en brazos de la poesía, y es lo que me ha ocurrido a mí. Yo no creo que se elija el camino. Decía Borges en fragmentos de un evangelio apócrifo, un maravilloso texto incluido en Elogio de la Sombra, que no es el hombre el que elige, es la puerta. Pues la puerta de la poesía me eligió, lo mismo que me eligió la puerta de la filología clásica, lo mismo que me eligió las puertas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando oposité allí, porque claro, obviamente el poeta tiene que ser otra cosa además de poeta, porque si no estaría mendigando en los semáforos de la capital, ¿no? Como yo he estudiado Derecho, te voy a preguntar, y bueno, también me gusta también, la literatura. Pero Poco. Estudié dos cursos. Pero ya sabes que ha habido un montón de escritores que dicen
que, bueno, el mundo del derecho, el mundo jurídico está muy ligado, ¿no?, con el mundo de la literatura. Cuando huiste, digamos, del árido y horrible mundo del derecho que, Bueno, por desgracia, para conozco... mí árido y horrible, pero en cambio, por ejemplo, mi mujer es licenciada en Derecho y doctora en Filología, y a ella le gusta más el Derecho que la Filología. Hay gente para todo. En cualquier caso, yo creo que ha habido grandísimos juristas que a la vez han sido escritores importantes. Estoy pensando, sin ir más lejos, en Juan Manuel de Prada, uno de nuestros mejores novelistas, que también es abogado, ¿no? O más que abogado, licenciado en Derecho. No creo que fuera a ejercer nunca. En cualquier caso, creo que está muy ligado. Una carrera de letras, sin ser de letras puras, la carrera de Derecho, que suscita pues muchísimas adhesiones por parte de los escritores, de modo que en mi caso mi vocación era filológica, por eso estudié filología. No tanto, la poesía no me constreñía en absoluto nada el haber estudiado Derecho. Creo que es perfectamente compatible ser jurista con la poesía o ser economista con la poesía, etc. Ahora, es que yo también tenía otra vocación, diríamos secundaria, pero importante en mi vida también, que era la filológica. ¿Y ha quedado algo del estilo de escritura jurídica, digamos, en algo tan distinto como esta poesía? En Stendhal decía que había escrito sus novelas a golpe del Código Penal, que es lo que las cláusulas del Código Penal de la época es lo que más le había ayudado, y el Código Civil también había contribuido a su escritura. En mi caso, en absoluto. Yo no creo, porque estudié solo 2 cursos de Derecho, con muy buenas notas, pero al mismo tiempo sin que quedara el pozo suficiente como para que me marcara el lenguaje jurídico. Porque al igual que al ejemplo que has dado, creo que Delibes también decía, ¿no?, que él pulía su escritura con, me parece que con el Tratado de Derecho Mercantil de Garrigues Walter, creo, ¿no?, que era una de las anécdotas. Probablemente Delibes había leído la anécdota de Stendhal. Luego escribiste La caja de plata al tiempo que opositabas. No sé si al tiempo... 79, bueno, entre el 72 y el 78 yo solo publico 2 libros. En el 72 Elsinore y en el 78 Scolia. Estamos hablando de libros de versos, que es lo que hemos venido a hablar aquí. Es entonces cuando preparo mis oposiciones. Las saco en el año 78, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ya entonces puedo permitirme el lujo de pensar el mundo de una manera poética, porque la verdad es que hasta que no tienes los garbanzos e incluso, qué sé yo, un acompañamiento de los garbanzos asegurado, pues obviamente no puedes dedicarte a la poesía de una manera total. Ahora bien, en esos años que yo me dedicaba a opositar, obviamente seguía mirando el mundo con una mirada poética y seguía ejerciendo en mí el exterior, la influencia poética que luego se trasladaría a mis versos, no cabe duda. Es imposible dejar de ver el mundo para un poeta de esa manera. Claro. ¿Crees que cambia mucho también el funcionamiento del cerebro una vez que uno ha superado una oposición o un ejercicio de memorización, ¿no?, para luego dedicarse a algo como la poesía? Por ejemplo, yo tenía un profesor de Derecho que me decía eso, que a él le hubiera encantado seguir escribiendo, pero que de alguna manera el Derecho le secó, ¿no? Pero el Derecho, por ejemplo, las oposiciones de Derecho son muy memorísticas y hay que estudiar muchos temas. Yo tengo, por ejemplo, parientes muy cercanos en mi casa que han preparado abogacía del Estado, notarías, etc. Y entonces eso implica un esfuerzo subsidiario que no existe en filología. Las oposiciones de filología son mucho más intensas, pero no tan extensas. Quiero decir, hay una serie de temas, pero puede ser una veintena de temas. Yo oposité, por ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a una plaza de lexicografía, entonces los temas estaban muy acotados. No es lo mismo, no entorpece en absoluto ni molesta el periodo de oposiciones en filología o en cualquier otra disciplina de humanidades puras. Es distinto de Derecho. Volviendo al tema de tu creación poética, ¿por qué siempre has elegido la métrica libre? Bueno, primero he elegido la métrica, cosa que es inusual en los tiempos que corren. La gente no elige ningún tipo de métrica. Por lo general mi poesía es isosilábica, empleo alejandrinos, endecasílabos fundamentalmente, pero también verso libre en ocasiones, pero en ocasiones muy limitadas, de modo que en el fondo mi elección es más bien neoclásica, no en el sentido del periodo neoclásico histórico, sino en un sentido de un nuevo clasicismo. Yo creo en la poesía clásica y por tanto quiero adoptar unos moldes métricos que pertenecen a esa poesía. Ahora bien, he hecho sonetos, por supuesto, he hecho otros poemas rimados, pero el aire de la época, el aire de nuestro tiempo no es un aire de rima continua. Entonces, en ese sentido, he obedecido
a lo que me dictaba la brisa que soplaba en mi calle, ¿no? Lo que no se puede hacer es resistirse al mundo que le ha tocado a uno vivir. Entonces, obviamente, yo no puedo escribir como Campoamor o como Núñez de Arce, ¿no? Tengo que escribir como alguien de mi tiempo. Decía don Antonio Machado que la poesía, antes que nada, era palabra en el tiempo. Pues mi poesía da testimonio de mi tiempo, de mi biografía, de los años que me haya tocado vivir. Luis Alberto, siempre que has escrito una poesía o un grupo de, o sea, un conjunto de poesías, ¿no?, que tuvieran algún nexo común, ¿siempre las has escrito guiado por un sentimiento que te invadía en ese momento de amor, de tristeza, quizás de enfado, de ira, querías? No, claro. Existen las cantigas famosas de Escarnio en la lírica galaico-portuguesa. Había canciones de amor, canciones de amigo y canciones de escarnio. Bueno, pues eso se puede aplicar para cualquier otro tipo de lírica. Siempre que escribo un poema es porque no tengo más remedio que escribirlo, porque me ha ocurrido algo o he experimentado una sensación o he tenido un sueño. Los sueños son una fuente muy importante de mi poesía, que me ha impelido a tomar el ordenador, porque ya ni el bolígrafo ni la pluma, el ordenador, y a escribir. Pues yo soy muy de nuevas tecnologías y prefiero escribir los poemas en ordenador, que me dicen, ¿no tienes originales? Y yo, pues no, evidentemente, si luego se cotiza algún manuscrito mío, se va a cotizar mucho porque va a haber muy pocos. ¿Cómo se supera, digamos, esa especie de temor que tiene el poeta joven o el escritor joven? Bueno, y no tan joven, yo creo que esto es una cosa general. Cuando alguien guiado por un sentimiento, amor, tristeza, ira, escribe un poema que puede ser bueno objetivamente, a la gente le puede gustar, y luego lo lee y siente una especie como de, no digo vergüenza, pero como que nota que eso no es suyo, es decir, ¿por qué escribí esto, no? Como los sentimientos son tan cambiantes. Bueno, pero fíjate, yo no he tenido esa sensación. Yo sospecho que debe ser una sensación muy extendida, pero yo no tengo idea de recordar que en mis poemas hubiera dicho, qué barbaridad, qué cosas me pasaban entonces. He asumido de una manera global y absoluta todas mis facetas, todos los individuos que anidan en el individuo Luis Alberto de Cuenca, y la verdad es que no he tenido la sensación de equivocarme de sentimiento o de encarnar un personaje que no era el mío. Los abrazo a todos y los considero igual de míos, a todos esos personajes. Luis Alberto, te definen también como el poeta de lo cotidiano. ¿Estás a gusto con ese nombre? ¿Te gusta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque lo cotidiano es realmente lo que nos toca vivir. Quien piense que la vida le va a dar una serie de aventuras maravillosas, portentosas, etcétera, que acuda a las novelas y a los libros, que es donde ocurren. En nuestra cotidianidad siempre puede haber momentos mágicos, pero normalmente lo que debemos convertir en magia es lo cotidiano, y eso es lo que precisamente he intentado yo hacer en mis poemas, revestir la cotidianidad de excepción y por tanto pues comunicar esa excepcionalidad de la cotidianidad a la gente y decirle que es posible vivir intensamente las cosas vulgares, las cosas cotidianas, las cosas de todos los días, las cosas domésticas incluso. ¿Cómo ves el panorama juvenil en la poesía? Pues lo veo bien. Yo creo que siempre en España ha coincidido los periodos críticos con los periodos de gran florecimiento literario. Yo soy optimista, estoy en varios premios literarios de poesía joven como jurado y el nivel es alto, es bueno, de modo que encaramos el futuro, por lo menos en mi opinión, con optimismo. ¿Qué opinión te merecen los concursos literarios? Ya sabes que están muy vilipendiados y que... Bueno, algunos... España es el país del mundo que tiene más concursos literarios, pero creo que es una buena vía también de dar a conocer a gente que realmente pues, es su primer libro, no sabe qué hacer con él. Y los concursos literarios están siendo vilipendiados porque muchos de ellos están otorgados de antemano, pero otros no. Y diríamos que son la minoría los que están concedidos de antemano. Antes de dejar paso, los más importantes, pero es la minoría. Antes de dejar paso, Sonia, me gustaría que nos dijeras o lanzaras un mensaje a aquellos jóvenes que están empezando a escribir poesía, que ya sabes que es la parte quizás actualmente menos comercial, sin duda, podríamos decir actualmente por lo menos. ¿Qué les dirías para que se animaran, para que no perdieran...? Yo creo que es difícil animar a alguien porque yo pienso que la poesía, el que la tiene dentro,
va a seguir escribiendo poesía contra viento y marea, publique o no publique, tenga un reconocimiento más amplio o menos amplio. A los que están en dudas, lo que les diría sobre todo es que se fijaran bien en su propia vocación y vieran si existe o si no existe. Si existe, no van a tener más remedio que seguir escribiendo, es algo que se les va a imponer. Pues Luis Alberto, muchísimas gracias por mi parte. Dejo paso a Sonia, que quizás explorar una faceta un poco más personal, pero... Muy bien, Alejandro, muchísimas pues gracias. un placer. Muchas gracias. Hasta siempre. Sonia. Bueno, pues muy buenas, como ya te Muy buenas, Sonia. Es un placer que estés aquí con nosotros. Y la primera Sonia pregunta... la roja, porque vas vestida de roja. Bueno, y de la negro. roja no, vengo de roja, pero la roja no. No, que ¿sabes quién es Sonia la roja? No. Ah, es que Sonia la roja es una criatura del cómic, que es una amiga de Conan. Ah, pues no Entonces, sabía yo eso. sí, es que yo soy muy aficionado a los cómics. Si el que haya leído, me parece que hay algún otro amigo que por aquí en el estudio está diciendo, asintiendo que sabe quién es Sonia la Roja. Luego lo buscas en internet, es Sonja con J, Sonja, aunque se pronuncia Sonja. Pues Sonia. nada, que me he anticipado yo a tu Nada, por explicación y bueno, quería saber, bueno, por supuesto eres una persona muy culta y tienes un carácter muy alegre. ¿Crees que es importante para un poeta tener buen carácter? Bueno, yo creo que para cualquier persona tener buen carácter es siempre importante porque hay gente que lo que le gusta es caer mal a los demás. Yo no soy de ellos, pero para caer bien obviamente tienes que intentar tener un buen carácter. Pero de todas maneras hay gente para todo. Yo he conocido poetas extraordinariamente malhumorados de continuo, ¿no? Pero yo creo que es bueno no solo para ser poeta, sino para ser cualquier cosa, tener un sentido del humor aguzado y llevarse bien con los demás. ¿La poesía debe ser siempre constructiva? No, puede ser perfectamente destructiva. De hecho, en mi poesía hay muchos versos muy trágicos y muy desesperados. Y yo creo que la poesía debe ser un reflejo de las pasiones humanas del interior de los hombres. Y en los hombres hay construcción y destrucción, digamos que al 50%. Ya. La literatura y el cine a veces van un poquito de la mano. ¿Te gusta el cine? Muchísimo. Soy un ¿Qué grandísimo tipo de películas enamorado te del gustan? cine. Me gusta sobre todo el cine norteamericano, que es el que sigue la narración, diríamos, que inventó Dickens en el 19 y que luego Griffith a principios del siglo XX pues traslada en imágenes. Me gusta mucho el cine de género, el cine negro, el cine de aventuras, el cine fantástico, el western, los géneros. Escribes poesía, pero ¿qué te gusta leer? ¿Ensayos? No, leer novelas? poesía me gusta leer muy poco, solo leo a los clásicos en poesía o a los clásicos contemporáneos, que los hay también, pero en general leo poca poesía, diríamos, de gente de ahora. Lo que leo sobre todo es novela y ensayo. Mi obra ensayística es casi tan voluminosa, diría yo, incluso que más que la obra poética, y también novela, y novela de género. Me encanta la novela negra, la novela fantástica, la novela de ciencia ficción, ese tipo de cosas. Bueno, pues prácticamente me has contestado porque te iba a decir que qué tipo de poesía se escribe en la actualidad, pero bueno, si tampoco lees mucho... No, pero no leo mucho, pero estoy en jurados y me entero. El hecho de que, por ejemplo, no me lleve a la cama para acabar el día un libro de poesía, sino que prefiero leer otra cosa, un TVO, por ejemplo, un cómic, y yo soy un aficionado enorme a los cómics, eso no quiere decir que no sepa por dónde van los tiros en la poesía actual. Y creo que van, insisto, se lo he comentado a Alejandro antes, por muy buen camino. Yo creo que se hace una poesía muy hermosa en España de diferentes especialidades estéticas, ¿no? Diríamos que hay una poesía de la comunicación, que es la que yo, digamos, represento, y que también es una poesía joven que sigue esa línea. Hay una poesía también del conocimiento, más filosófica, más reflexiva, más sesuda, que también es interesante, sobre todo en algunas voces. Y hay una poesía ya claramente silenciosa, claramente hermética, claramente abstracta, que también tiene su interés, aunque a mí me aburra un poco. Te iba a decir precisamente que ¿cuál prefieres tú personalmente? Yo prefiero la poesía de la comunicación, la poesía accesible, la poesía en la que todo el mundo se pueda mirar, lo cual no quiere decir que no sea una poesía culta, sino que represente a la colectividad, que represente a los demás, que la gente diga, pues eso me ha pasado a mí el otro día, que le sea útil a la humanidad, en cierto modo. Es muy interesante eso que dices. Y ya para terminar, si tuvieses que hacer o elegir una antología tuya, ¿cuál sería?
Pues ha habido varias antologías y todas estoy contento con ellas porque además las han hecho gente muy interesante, pero tal vez la que me ha dado más relieve porque Loquillo la utilizó en un disco utilizando el mismo nombre, su nombre era el de Todas las mujeres, que ya va por la 4ª edición, publicado por Renacimiento en Sevilla. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Luis Alberto, yo quería preguntarte precisamente por eso, por la experiencia bueno, el tema de Loquillo, ¿no? que además tuvo muchísima repercusión. Pues ha tenido mucha repercusión, estoy muy triste porque el libro disco de Loquillo, del que hemos vendido casi 20 y tantas mil copias, pues ahora no se va a reimprimir en el formato libro disco, se va a reimprimir en el formato CD. Y a mí me gustaba ese libro disco y estoy comprando en internet todo lo que encuentro para tener una reserva de 8 o 10 ejemplares por lo menos de ese libro disco, que quedó precioso, con unas fotografías magníficas, con los poemas que están intocados. Lo que hace Loquillo es cantarlos tal cual, no ha hecho versiones de los mismos, y es una experiencia inolvidable para mí la de Loquillo, porque además hemos fundado una amistad que es para siempre, ¿no? El otro día pues le felicité por su cumpleaños y estamos siempre en contacto. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos. Bueno, pues regresamos después de esta pequeña pausa publicitaria. Aquí en el estudio van a empezar a surgir, como por arte de magia, cubiertas de libros de Luis Alberto, junto con fotos que hemos elegido. Y para ello, pues hemos traído a el que yo creo que es su fan número 1, luego lo aclarará él. O sea, mi fan, el único, más su fan, que el número 1 y único. ¿Tú crees? Que es sevillano, poeta, joven, o sea que bueno, realmente reúne todos los requisitos para ser fan de Luis Alberto, ¿no? Así que, adelante. Bueno, hay que decir que en Sevilla, además, desde la taifa de Sevilla de Al-Mutamid, que era un grandísimo poeta, ya se salen los poetas. En toda Andalucía realmente es tierra de poetas. De hecho, yo estoy particularmente orgulloso de ello y no se le da tanta relevancia como se debería, ¿verdad? Usted que ha estado por allí, ¿ve la relevancia de los poetas andaluces en Andalucía? Sí, creo que en Andalucía los poetas tienen un lugar y que la sociedad de algún modo los considera. Quizá te parezca siempre poco, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que sí, hay muchas editoriales, hay muchos sellos. Por ejemplo, acaba de salir ahora Las Palabras con Alas, está figurando ahora en la pantalla. Palabras con Alas es un libro de un nuevo sello andaluz, sevillano, La Isla de Siltolá, que está publicando cosas estupendas, lo dirige Javier Sánchez Meléndez. Renacimiento de Sevilla, donde publiqué yo mis primeros libros con Abelardo Linares al timón. Bueno, Málaga, ya que quieres que te diga, rebosa de colecciones de plaquettes desde siempre. Andalucía es un vivero formidable de poetas. ¿Eso quizás tenga que ver con nuestra habla? ¿Puede ser que...? No creo que tenga que ver con el habla, yo creo que tiene que ver con que hace buen tiempo que da gusto allí escribir y que se pasa muy bien en Andalucía. Y es la Bética, que era provincia senatorial. Date cuenta que en España había muchas provincias, pero la única senatorial era la Bética. Bueno, empezamos ya con las que yo tenía preparadas, que hemos empezado aquí a hablar de... No pasa nada. Que a ver. Yo veo que, en cierto modo, esa filología clásica que ha estudiado usted, en cierto modo, a la hora de escribir ha renunciado un poco a ella, aunque habla de un neoclásico, pero, por ejemplo, ese verso libre suyo, que para mí es tan importante... Pero fíjate que no he renunciado, porque fíjate, se han hecho varias tesis doctorales y han salido varios libros sobre mi poesía. Dos de ellos son sobre el mito clásico en la poesía de Luis Alberto de Cuenca. Quiero decirte con eso que libros de 300 y 400 páginas, o sea que da para mucho el influjo de la filología clásica en mi poesía. Lo que ocurre es que muchas veces no hay que avisar que uno está dedicando el poema a Safo o a Eurípides o a Calímaco o a Catulo, sino que realmente están en la trastienda, pero están todos. No, lo griego y lo romano está absolutamente impregnando toda mi poesía. Y aunque no queramos, siempre los primeros que escribieron, y desde entonces creo que en cierto modo les imitamos aunque no lo sepamos, porque toda la poesía que escribimos va en torno a los mismos temas y muchas veces
no se repiten las metáforas, pero sí que van en el mismo sentido, ¿no? Pero es que primero que las metáforas son siempre las mismas, escríbalas Agamenón o su porquero, se escriban en la antigua Grecia o en Islandia con los grandes autores de sagas. La metáfora es siempre la misma, pero en cualquier caso es que hay un antes y un después de los griegos en la historia universal. Y por eso estudié yo clásicas, porque quería sumergirme en las fuentes de lo que iba a ser luego pues un río incesante de cultura y de maravillas, que es el río de la literatura, pero son los griegos los que de alguna manera se lo inventan a partir de Homero. Claro, ahí es donde iría yo, a Homero, que siempre... Bueno, pasando ya al siglo XX, leo, sabiendo del encanto que tiene su poesía, de esa gracia que dirían los griegos, ¿cómo se pone de título a un libro Necrofilia? Un título tan negro. Bueno, Necrofilia de todas maneras es un cuaderno de 4 poemas. El título tiene su explicación. Yo tenía una novia, mi primera novia, Rita Macau, falleció en un accidente de automóvil cuando tenía 19 años, antes de cumplir 20 años, entonces aquello me marcó de una manera decisiva. Entonces el cuaderno, la plaquette que publiqué con el título de Necrofilia iba dedicada al recuerdo de mi novia muerta, por eso lo de necrofilia. Claro, y por eso tiene... necrofilia, amor a los muertos, claro, amor en este caso sí, a mi novia desaparecida. Desde luego. Por eso tiene ese plaqué que se llama ese saudades, ese recuerdo del amor que ya ha pasado. Claro, pero no solo en ese cuaderno, sino en general, cuando hay un acontecimiento en tu vida que te marca de una manera especial, como es la muerte de un ser querido, cuando tienes 20 años tenía yo y ella no había cumplido todavía los 20, pues obviamente aparece siempre a lo largo de mi obra. De hecho, ahora en Ínsula, en la revista Ínsula, va a aparecer un trabajo que me lo dijo el otro día la persona que encargada de llevar a cabo la revista, Arantxa Gómez Sancho, que es sobre la aparición de Rita en mi poesía a lo largo de los años, ¿no? O sea que ya ha habido estudiosos que se han encargado de rastrear esa presencia. Qué bello. Y le diría que hay un verso de Cernuda, lo tuiteé ayer precisamente, dice, olvido de ti sí. Más no ignorancia. Efectivamente. Eso es muy bonito, eso es lo que he dicho yo siempre. Los grandes amores de la vida de alguien siempre conllevan ese sentimiento expresado por Cernuda de manera admirable. Puede olvidarse a la persona a la que has amado, pero nunca ignorarla. Desde luego. En el caso mío ni la he olvidado ni la he ignorado a mi primera novia. Y yendo un poco, siguiendo esta línea, usted habla de una ficcionalización del yo, y sin embargo muchos hablan de que la poesía es más pasional que otra cosa. ¿Puede haber una ficcionalización pasional? Sin duda. Es que el proceso literario es un proceso siempre de ficcionalización. No puede haber literatura si no hay ficcionalización. O sea, no tiene que ver el término ficcionalización con el término impostura, con el término insinceridad. Se puede ser perfectamente sincero, auténtico, profundo y ficcionalizar, porque es que es lo que hacemos en literatura. Cualquier persona que escribe literatura está ficcionalizando su propia experiencia. Claro, y aunque no tenga esa experiencia, sí que se le añade un poco de chicha, que el poema tenga un poco más de arraigo. Puede ser eso también. En ocasiones, en otras ocasiones incluso hay que no añadir chicha, como muy bien dice, sino quitársela, porque es tan apabullante, diríamos, la experiencia, que hay que quitarlo un poco para frenarla. O sea que depende de cada poema. Yo siempre digo que, por ejemplo, en mis poemas que aparentemente son más autobiográficos son los que no lo son, y los que nadie pensaría que pudieran ser autobiográficos lo son stricto sensu. Por ejemplo, El perro de mi novia. El perro de mi novia es totalmente autobiográfico, excepto en una cosa, que jamás se castró, que jamás fue castrado. Lo que pasa es que me venía muy bien para acabar el poema. Claro, es que ese punto siempre le da un toque. Y si no persigue perras por la calle, entre otras cosas porque está castrado, dice el último verso. Pero en realidad no perseguía perras por la calle pues porque el tipo era despistado o lo que sea, pero no le interesaba demasiado ese tema. Claro. No, gay tampoco creo que fuera, simplemente porque no le aburría, le gustaba, era un soñador más bien. Le escuché en unas declaraciones que esa poesía útil, ya la he nombrado aquí, que ojalá sirviera para ligar.
Ah, no, y de hecho ha servido. Ahí me ha comentado gente, por ejemplo, yo he dado muchas conferencias y recitales, pero cuando digo cientos de conferencias en institutos y en colegios, gente joven, o sea, gente de la ESO, de tercero y cuarto de la ESO, de primero y segundo de bachillerato, etcétera. Y entonces luego me los he encontrado, pues qué sé yo, firmando en la Feria del Libro o en otros sitios, y me ha dicho, pues no sabe usted lo que me sirvió aquel poema porque yo lo veo diciendo que es mío. Y yo, no te preocupes, yo te concedo la autoría del poema e incluso se puede ligar. Pero no solo sirve para ligar, sirve por ejemplo para mitigar una pena, sirve para acompañarte en el dolor, sirve también para acompañarte en la alegría. La poesía siempre debe ser cercana, debe aproximarse a los demás y debe ser, insisto, útil. Por eso su poesía tiene tan poco de pedante, de esa poesía inalcanzable para una persona que no haya estudiado filología. Mi poesía, por ejemplo, tiene muchísimas claves culturales. Si se es culto, se disfruta aún más de mi poesía, pero hay un acceso a mi poesía directo que no tiene por qué tener mediaciones culturales. Se puede perfectamente disfrutar sin saber nada, sin haber estudiado nada. Ahora bien, si se ha estudiado y si uno circula por la literatura de una manera cómoda y, en fin, y con conocimientos, la va a disfrutar mucho más, sin duda, ¿eh? Yo, líbreme Dios de abominar de la cultura, amo la cultura. Lo que ocurre es que la sencillez a veces es lo más difícil. Desde luego. De hecho, me gustaría nombrar un poema que de su segundo libro, de Elsinor, que es difícil. Elsinor. La chica de las mil caras tiene muchas referencias, por ejemplo, la que me apunté, hablas como Ovidio y Lope. Hablas en verso, como Ovidio y Lope. Como Ovidio y Lope. Es que Ovidio, en un pasaje, me parece que es de Las Tristes, dice, quotentaban dicere versus erat, que significa, y todo lo que se me ocurría decir, lo que intentaba decir, me salía en verso. O sea, era un tío que tenía metido el verso tan tremendamente en su cabeza, sobre todo en su caso el dístico, el elegíaco, el hexámetro más el pentámetro, que le salía todo en verso. Y Lope, todos sabemos la facilidad que tenía para componer versos. Y para más de 100 en horas 24 pasaron de las musas al teatro. Exageraba, evidentemente, pero era capaz de escribir una comedia en 10 y medio. Y eso en verso, claro. Desde luego. ¿Y cree, como aficionado al cine, cree que por ejemplo, no se conocería tanto a Cyrano si no hubiera sido por la película? Pues sin duda, la película es admirable, a mí me parece una película preciosa, aparte que está dicha en verso. Está entera. Hay que verlo de todas maneras en la versión francesa porque está en el Alejandrino de Edmond Rostand, que es más bonita. En la traducción española obviamente traiciona. Si hubieran utilizado una traducción muy buena que hay de Jaime Cambani, de su hija Laura, que apareció en Austral y que es totalmente en verso castellano, pero siguiendo el molde francés, pues hubiera estado mucho mejor, pero no lo han hecho. En cualquier caso, la película Cyrano acerca mucho el mito de Cyrano a la gente y es muy, muy bien recibida por personas que, como yo, que siempre defendemos la unión de la cultura popular y de la gran cultura. Claro, y usted, permítame que le diga que es muy Cyrano en un poema que se llama Bebela, donde da consejos sobre qué hay que decir. Sobre cómo, bueno, pero es que Cyrano somos todos los poetas, porque en el fondo los poetas, cuando escribimos desde el desamor, cuando escribimos desde la imposibilidad de conquistar a la persona a la que amamos, que es muchas veces, porque el amor realizado es siempre minoritario con respecto al amor por realizar, pues somos más bien Cyrano que Cristián, que es el que se lleva a Roxana. Vaya que sí. Me hace, antes de morir. Y en lo que a sus sueños se refiere, la espiritualidad que tiene su palabra cuando la escribe en verso, ¿tiene que ver con eso que ha soñado? ¿Con eso de que la palabra no tiene por qué significar lo que dice el diccionario? Bueno, es que la palabra poética siempre amplía mucho los sentidos que tiene en la entrada del diccionario, ¿no? Hay una manera de expresarse poéticamente que es mucho más enriquecedora que la manera de expresarse en prosa, ¿no? Eso tiene su, diríamos, traslación en que la interpretación de los versos siempre es mucho más complicada que la de la prosa, incluso cuando el verso es muy sencillo, ¿no? Pero llena muchísimo más, a mi juicio. Hombre, yo creo que la poesía es la literatura por excelencia, que todo es poesía y de que del tronco único que era poético se desgajan todas las demás, ¿no? De las hecho, demás disciplinas y genéricas. En mi opinión, por ejemplo, hablaba de Borges en el Aleph
tiene relatos absolutamente poéticos y en lo cual está narrado y, si quiero recordarme, está en verso prosaico. No lo sé. Bueno, vamos a ver, no, Borges utiliza una prosa que no es métrica, en el sentido de que, por ejemplo, Cicerón tenía cláusulas métricas en su prosa, ¿sí? En Borges no. Lo que ocurre es que Borges es ante todo y sobre todo un poeta. Se equivocan los críticos que piensan que es un narrador que luego hace versos, no. Es un poeta que escribe cuentos y que escribe ensayos. Pues los ensayos son también como grandes poemas maravillosos. Entonces, Borges sobre todo, lo dice él mismo cuando escribe el libro El Hacedor, referido a Homero, porque hacedor es la traducción de la palabra poietés griega. Poietés, poeta, en griego significa hacedor. Entonces, para él, el hacedor por excelencia es Homero. Y para nosotros, los que hablamos español, el hacedor por excelencia es, o son dos, diríamos, Cervantes y Borges. ¿Cree usted que tiene dos épocas? Porque yo, con mis 22 años, le leo desde Elsinor hasta sus poesías en los 90 y creo que hay una línea bastante continuada de estilo, que aunque así que hay una evolución, por supuesto, pero siempre es un poco la misma línea encantadora, graciosa que decíamos antes. ¿Cree usted que hay una separación entre dos épocas? Bueno, yo creo que metodológicamente, digamos académicamente, universitariamente, viene bien hablar de dos épocas porque efectivamente hay una época de maduración y una época ya de más soltura, ¿no?, dentro de un mismo mundo literario, que es lo que tú a tus 22 años has percibido admirablemente, porque efectivamente yo creo que existe solo un mundo en la poesía de Luis Alberto de Cuenca. Lo que pasa es que es útil, y eso lo saben muy bien los profesores, tanto en educación secundaria como universitaria, dividir, hacer parcelas de las cosas, de los temas que hay que abordar para abordarlos mejor e ilustrarlos mejor desde un punto de vista pedagógico, didáctico, ¿no? Pero efectivamente sí, yo rastreo en él, sino incluso en los retratos, mi primer libro que ha salido ahora reeditado en la universidad, no, auspiciado no en la universidad, por el Ayuntamiento de Cartagena, pues veo que existe el mismo mundo en ellos, en los versos que voy a publicar ahora en un libro nuevo que va a salir para la Feria del Libro de 2014, que se llama Cuaderno de Vacaciones, pues perfectamente hay un nexo muy claro entre el muchacho de 17 años que empezó a escribir allá por los años primeros 70 y el señor mayor, el anciano, que está escribiendo ahora versos en 2013. De hecho, por ejemplo, El Desayuno, que es una de sus poesías más conocidas, diría una poesía conyugal, y sin embargo la poesía de la chica de las mil caras es, yo diría, más deseosa. Bueno, porque La chica de las mil caras está escrita por un joven de 18 años. Claro. Entonces, que todo está por realizar en su vida, ¿no? Todos sus ideales, sus fantasías, sus quimeras están reflejados en ese verso. En El Desayuno es curioso porque lo has mencionado, la palabra conyugal, se ha utilizado mucho en bodas. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, la concejal del Ayuntamiento de Bilbao me dijo hace muy poco, con motivo de un congreso que estuve allí en la capital de Vizcaya, que siempre casaba leyéndoles el desayuno de Luis Alberto de Cuenca. Cuando dijo, ¿usted Luis Alberto de Cuenca? Hombre, pues yo caso siempre leyéndoles el poema este. De modo que es incluso preconyugal casi, de noche de bodas, como quien dice. Pues sí, puede ser, porque también tiene esa parte erótica que... Erótica mezclado con lo, digamos, con lo gastronómico, sí, en cierto sí, modo, desde ¿no? luego. Eso lo mezclo yo mucho, erotismo y gastronomía, ¿no? Tiene mucho que ver. Cuando se dice, estás para comerte, pues incluso ha habido casos en que, me acuerdo de un japonés, un estudiante japonés en París, que se comió a su novia y la tenía en trocitos en la nevera y que la iba degustando poco a poco. Hay que tener cuidado también con ese tipo de excesos. Cuidado con el canibalismo, ¿no? Eso es canibalismo, no cabe duda. Pero es que lo decimos mucho. Ahí cómo está este bebé. Yo tengo 2 nietas ahora, de 4 y de 1 y medio. Y entonces siempre digo, están para comérselas, pero luego al final no me las como porque sería tremendo, ¿no? Que un abuelo devorara a sus propias nietas. Sería la leyenda de Saturno devorando a sus nietas. Efectivamente. Desde luego. Y Veremos. hablando de gastronomía, últimamente se habla mucho de la expresión en la cocina, y yo creo que siempre que hay una expresión emotiva hay cierto arte. Que aparte de las artes clásicas, que podríamos decir la música, el cine, que podríamos añadirlo, ¿hay nuevas expresiones artísticas propias del siglo XX? Yo creo que hay evoluciones o digamos, extensiones, como se dice en lenguaje informático, de
de las viejas disciplinas, pero es muy difícil crear nuevas disciplinas. El cine, en el fondo, no es más que una mezcla de imagen en movimiento y de narración. Es una narración en imágenes, sigue siendo de alguna manera el género narrativo, ¿no? Por eso me gusta a mí el cine norteamericano, porque es el más narrativo de todos, el que cumple más a rajatabla esa norma. El cómic, por ejemplo, no es más que arte secuenciado, son como pequeñas pinturas secuenciadas en viñetas que además encima cuentan una historia. Pero también, por ejemplo, los cuadros de Botticelli, de la historia del Nastagio, degli Onesti, que están en el Prado, y uno de ellos en una colección privada italiana, también cuentan una historia en cómics. O los retablos de las iglesias medievales también están contando historias secuenciadas, son los primeros tebeos. Digamos que todo arte que presuntamente está inaugurando una nueva etapa en el mundo tiene también sus precedentes. Yo soy de los que creen que el Homo sapiens sapiens, ya desde que salió de las cavernas, lo inventó prácticamente todo, que en Altamira, en Lascaux, en Chauvet, en las grandes cuevas paleolíticas de Europa, ya está la mejor pintura que puede realizarse nunca. De modo que, o en el cine, Griffith, por ejemplo, agotó el lenguaje del cinematógrafo. Lo inventó y lo agotó, y ya a partir de entonces va a hacerse lo mismo, en cierto modo. O en el cómic, Winsor McCay con Little Nemo in Slumberland dibujó el mejor cómic que se ha escrito, que se ha dibujado hasta y ha habido millones después, y al fin y al cabo todas las historias vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo, vuelven a los orígenes. Entonces, de algún modo en el siglo XXI pasará lo mismo, en el XXII y en el XXIII el hombre tiene siempre los mismos problemas, se enamora, teme a la muerte, se relaciona con los demás, los odia, los ama, se hace amigos, qué sé yo, nos pasan siempre las mismas cosas. Claro, y podría ser que el reto del artista mayor sería renovar ese arte que le ha tomado a él. Bueno, estamos renovándolo continuamente desde la calidad, quiero decir, por ejemplo, cuando se dice Arturo Pérez Reverte está escribiendo novelas al estilo de los viejos folletinistas del 19. Pero no es lo mismo la narrativa de Arturo Pérez Reverte que la narrativa de Dumas o de Eugenio Sui o de Paul Féval, es otra cosa. Entonces hacemos lo mismo pero de manera diferente, se avanza estableciendo pequeñas modificaciones, pero el que pretenda, como pretendieron los vanguardistas a principios del siglo XX, renovar la escena por completo e inaugurar el mundo, se dará cuenta de que el mundo ya está inaugurado desde hace mucho tiempo, que eso son vanidad de vanidades. Si os parece, hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos después. ¿Os parece bien? Muy bien. Adelante. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto de esa pequeña pausa publicitaria y aquí volvemos, ¿no? Yo quería, vamos, si me dejas meter baza ya, ¿te parece bien? Luego arreglamos cuentas y tal. En unas entrevistas que he visto de ti, he visto que tenías, un culto casi secreto a las figuritas, es decir, al coleccionismo de figuras o de películas de... Bueno, digo me gusta casi, mucho digo, el modelismo de figuras, sí. Digo casi secreto porque ha salido en más entrevistas, por lo tanto ya no es secreto, pero ya vamos. No es secreto. Ya nada de secreto con internet, ya nada de secreto. Los cómics te gustan mucho, ¿verdad? Desde siempre, desde pequeño. Mi padre, por ejemplo, era también un gran friki, pero de los juguetes. Y los juguetes en casa predominaban de una manera brutal sobre los tebeos, ¿no? Él tenía una maqueta gigantesca de tren eléctrico en el que había montañas, había ciudades, había trolebuses que circulaban, había funiculares, que todo funcionaba. Y aquello, por ejemplo, que era la envidia de mis compañeros de colegio y de mis amigos, sin embargo, pues claro, como yo lo tenía, pues no lo valoraba tanto. Entonces, en cambio, los tebeos siempre me fascinaron. Yo he sido un niño que ha leído muchísimos tebeos, que ha coleccionado tebeos de una manera casi enfermiza. Me fascinan los cómics y me siguen interesando muchísimo, ¿no? Que sé yo, por ejemplo, El Guerrero del Antifaz, que es previo a mí, porque es de los años 40 sobre todo, aunque acaba en los 60, sí, pues es mi héroe favorito. Qué sé yo, en el WhatsApp, por ejemplo, mi figura es el Guerrero del Antifaz, para que os hagáis una idea.
Y los teos patrios, es decir, Mortadelo y Filemón, Pepe Bueno, pero Gotretti... el Gran Antifaz es un TVO patrio. ¿Ah, sí? De Manuel Gago, Ah, yo no por lo favor. sé. Y es que en Señor cómics... de Valladolid. Yo es que me quedé en Mortadelo y Filemón. No, pero al revés, te quedaste muy arriba, porque Mortadelo y Filemón son actuales. De hecho, ahora me ha dedicado un número, una revista malagueña muy bonita que se llama Litoral, que conoceréis quizá, una revista mítica que publicó desde los años 20, y tiene números monográficos, me ha dedicado uno a mí. Ibáñez, que tengo muy buena amistad con él, el autor de Mortadelo, me dedica un dibujo muy divertido en que Mortadelo y Filemón aparecen y tal igual. Os invito a que veáis ese número. Lo buscaré. Con Tintín también tienes, o sea, te gusta mucho Tintín, porque he visto Tintín que... muchísimo, me gusta mucho la línea clara franco-belga y he leído mucho a Tintín y suelo llevar relojes de Tintín, hoy no, hoy llevo uno de Popeye, que es otro de mis héroes favoritos, pero en cualquier caso tengo muchos relojes de Tintín y corbatas de Tintín que tampoco llevo hoy, llevo a un señor que toca el saxo y que es negro, jazz también me gusta mucho, etc. ¿Te gustan también las adaptaciones que han hecho para los dibujos animados, estas películas? Pues no son malas las películas de dibujos animados de Tintín, pero sobre todo lo que hay que ver son los 24 álbumes, que eso es lo que está el talento de Hergé, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes padres fundadores del siglo XX, yo creo que es un mago del dibujo y de las historias secuenciadas. Hablamos durante la publicidad de lo poco que nos queremos en España y hemos estado hablando de La Triste, de lo bien que está hecho. Y lo bien que está resuelto el siglo de oro en las páginas de la serie La Triste. ¿Verdad? Y de lo poco que nos queremos, de que parece mentira, decía usted, que no le hayan hecho una película a Hernán Cortés. Que para mí Hernán Cortés es más grande que Alejandro Magno y que Julio César juntos, quiero decir, un tipo que conquista un imperio con unos pocos centenares de hombres y unos pocos caballos, que por cierto, eso es lo que más asustó a los aztecas, los caballos, porque no lo conocían, pero curiosamente, y hay que decir que los caballos donde nacen es en América. O sea, el paleocaballo es americano. Lo que ocurre es que por Bering, cuando todavía está unido el estrecho de Bering con Asia, se van de América y pueblan la Eurasia. Y entonces Cortés vuelve con los caballos a América. ¿Por qué entonces los caballos a partir del siglo XVI, comienzos, prendieron tan maravillosamente en América? Porque era su hogar, era donde habían nacido, entonces se sentían a sus anchas, entonces se reproducían salvajemente en los lugares donde habían nacido, y por eso, por ejemplo, a los indios los vemos a caballo, pero los indios nunca montaron a caballo hasta que llegaron los españoles. Esos Sioux, por ejemplo, o Chiricahuas o Cheyennes que vemos a caballo, nunca hubieran tenido caballos si no llegan Cortés y Company a América. Eso es curioso, porque la gente piensa que los caballos de los indios de las praderas toda la vida eran jinetes. No, señor, son los españoles los que llevan el caballo a América, aunque el caballo, insisto, había nacido en América. Yo quería preguntarte acerca de la tertulia de Es Radio, que vas a menudo. Bueno, sí, en Es Radio tengo muy buenos amigos. Luis Herrero es un gran conductor radiofónico que me invita a muchas cosas, sí. No sé si se llama así, pero cuando buscas el nombre de la tertulia se llama Tertulia de los Sabios. Pero es como lo llama Luis Herrero, yo creo que para ridiculizarnos. ¿Sí? No, hombre, es que lo hace con más... No, hombre, porque lo de los sabios, que nadie es sabio. El sabio, precisamente, como decía Sócrates, es aquel que sabe que no sabe nada, ¿no? Pero bueno, claro. para ahí, pero está como bien, humor, como Marbete, está gracioso. Lo digo de broma también, lo de para ridiculizarnos. No, yo creo que tiene Lo punto de digo humor, muy serio, ¿no? pero Claro. sí, por supuesto que sí. Pues lo pasamos muy bien con Fernando Sánchez Dragó, con José Luis Garci, que son dos grandes amigos a los que admiro y quiero muchísimo. Y la verdad es que pues la cita de todos los lunes es para mí muy vivificante, ¿no? También voy a tertulias de fútbol, que me interesa mucho el fútbol, en general todos los deportes, también recomiendo libros, etc. Y es cierto, claro, digo, Luis Herrero, para los que no lo sepan, Luis Herrero juega un poco un papel más como de... El ogro. Del ogro, del inquisidor, del censurador, y realmente pues vosotros... Se mete es como mucho con Fernando y conmigo sobre todo. También con Garci de vez en cuando, pero menos. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero son papeles que se juegan y que de algún modo pues obedecen a una razón profunda. Probablemente pues cada papel es lo que más le pega a cada uno, ¿no? ¿Verdad? ¿Tienes buena relación con Luis García Montero? Sí, buenísima. Luis García Montero es un estupendo poeta y un gran amigo.
¿Lo lees con...? Lo leo habitualmente, no solo su prosa, sino sus ensayos, que son estupendos. El libro, por ejemplo, que ha escrito sobre Bécquer me parece admirable. El que ha escrito sobre Ángel González también. Son dos grandes poetas a los que admiro mucho, tanto a Ángel como a Gustavo Adolfo. Y la verdad es que me llevo muy bien con Luis García Montero. Realmente no sé vamos, por es mi qué, editor, claro. porque él es el director de la colección Palabra de Honor, junto con Jesús García Sánchez, Jesús Visor, Chus Visor, y ahí es donde publico mis libros. Bueno, realmente no sé por qué he hecho la pregunta, porque si ustedes lo conocen es prácticamente imposible llevarse mal con Luis Alberto, es decir, no ha habido todavía una persona... No, pero con Luis García Montero también, es una persona encantadora. No, yo a él no lo conozco, pero como te conozco a ti, digo que es prácticamente imposible. Es más fácil que el mundo se termine mañana que llevarse mal con Luis Alberto. Pues muchísimas gracias por lo que me toca. Claro. Yo, siguiendo Ángel González, le alabamos, pero aparte de Borges, que ya le hemos nombrado creo que 2 veces, ¿no es cierto? No, Sí, Borges lo he nombrado yo incluso al lado de Cervantes, porque me parece de la literatura escrita en español los dos más grandes. Fíjate cómo me mojo, Ay, sí. con Borges. ¿Cuáles? Cervantes y Borges, me comentaba. ¿A quién más diría como imprescindible? Hombre, imprescindibles para mí, por ejemplo, que uno siempre habla desde el subjetivismo y desde la experiencia personal, para mí han sido imprescindibles poetas como Jaime Gil de Biedma, por ejemplo. A mí también me parece. Jaime Gil de Biedma me parece un poeta admirable y extraordinario. Otro poeta que para mí ha sido imprescindible es Juan Eduardo Cirlot, el catalán de expresión castellana, que aparentemente hermético, pero lleno de emoción y para mí fascinante. Ha sacado su obra completa, Ciruela, en 3 gruesos volúmenes. Y otro poeta imprescindible para mí, mi maestro, siempre lo llamo así, Pere Gimferrer, que firmaba Pedro Gimferrer cuando escribía en castellano y ha vuelto al castellano porque al morir su mujer, María Rosa Caminals, una excepcional pianista, ha contraído segundas nupcias con una antigua novia suya de infancia con la que hablaba en castellano. Se llama Consuelo de Cominges, se llaman Cuca, y entonces ha vuelto al castellano por amor a Cuca. Y entonces sus últimos libros también son en castellano. Mi maestro, Gimferrer, si no se hubiera escrito Ar del Mar o La muerte en Beverly Hills de Gimferrer, yo escribiría de otra manera. Quiero decir, me marcó Juan Ramón Jiménez, por supuesto, me marcó Saint-Jean Perse, el poeta, el premio Nobel francés, que me fascina, me han marcado Cirlot, Gimferrer, Gil de Biedma, esos son mis maestros. Tiene una cosa en común con Gil de Biedma y se llama Loquillo. Bueno, Loquillo ha musicado poemas de Gil de Biedma, ¿sí? Pero debo decir que nunca ha dedicado un disco entero a Gil de Biedma y a mí sí. Ahí vamos ganando. Hemos ganado a Jaime. Que no he tenido el gusto de conocerlo, lo pude conocer porque él murió en el 89, a los 60 años de edad, muy joven, y lo pude conocer, pero nunca lo he visto, ni me carteé con él, ni nada. Simplemente lo he leído y me fascina. Y en cambio a Gimferrer sí lo conozco mucho, personalmente, y incluso tengo el honor de ser su albacea testamentario. Yo digo siempre que me va vamos a ganar en esto de morirse primero, me voy a morir primero yo, pero bueno, él me ha elegido albacea, lo cual para mí es un honor. Yo tengo una pregunta que no ha salido antes. Es complicado, claro, a mí por ejemplo me gusta mucho Joaquín Sabina leerlo. Es complicado a veces... Es otro gran artista, por supuesto. Es complicado, vamos, yo imagino que sí. Cuando yo he intentado alguna vez escribir poesía, que de hecho si algún día escribo seguramente nunca lo enseñaré porque me da bastante vergüenza, no sé por qué soy así de... Eso es que has escrito ya algo. Algo sí, pero bueno, en fin. Es complicado realmente hacerlo sencillo, ¿verdad? Es decir, yo creo que cuando se empieza, casi siempre se cae en el barroquismo, en el excesivo barroquismo. Yo creo que la complicación, el hermetismo, digamos la incomunicabilidad de la poesía, que muchos la defienden como el final último de la poesía, es precisamente incapacidad por parte del poeta de comunicar. En el caso de Sabina, que es un poeta estupendo también, pero sobre todo y por encima de todo es un comunicador musical, que lo que hace es unas letras estupendas, claro, que además es muy gracioso, con unas rimas muy simpáticas y que comunican mucho y que ponen muy en comunicación con el lector las cosas que él quiere dar a entender, que son pues, las cosas de siempre, ¿no? El amor, la amistad, claro, la soledad, etc. Pues Alberto, ha sido un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. No, un placer y un honor para mí estar con vosotros, de modo que hasta cuando queráis y que siga este programa, larga vida a vuestro programa. Qué bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.